Aquí estamos nuevamente. Mentime que me gusta, te diría Mariana. Sí, ese es el título del nuevo libro de Víctor Hugo Morales. Enseguida vamos a estar hablando con él sobre este libro y sobre todo su trabajo que viene haciendo en el periodismo. Lo presentamos así. Víctor Hugo Morales pelea contra los monopolios periodísticos desde hace décadas. ¿Vos querés hacer algo? Vení, agarrá y habla con nosotros. Él no va a hacer absolutamente. Lo hacía cuando se dedicaba al periodismo deportivo y cuestionaba que la AFA vendiera los derechos de transmisión de los partidos de fútbol a una sola empresa. Y lo hace ahora, que además de seguir relatando fútbol como nadie, dedica sus mañanas a tratar temas de actualidad. Desde hace un tiempo, además, invierte parte de su programa radial diario en refutar las operaciones periodísticas que lanzan los principales diarios al comenzar el día y luego se replican y propalan durante horas en radios, canales de televisión y portales web. Parte de ese trabajo es el que con información, datos y mucha opinión recopila en su nuevo libro, con una particularidad que deja entreverse desde el título. Para Víctor Hugo Morales, la responsabilidad de que se difundan e instalen mentiras no es solo de los medios, sino también de los consumidores de noticias. ¿Nos gusta que nos mientan? ¿Cuántos inventos periodísticos somos capaces de tolerar con el único fin de confirmar nuestros prejuicios? Con su libro bajo el brazo, Víctor Hugo sigue dando pelea. Hoy, como invitado de Vivo en Argentina. Muy bien. Bienvenido, gracias por venir. Muchas gracias. Gracias a la producción por esto que está preparado. Está muy bueno el con mucho informe. afecto. Y yo diría que además de dar pelea, das cátedra, ¿no? Porque uno te escucha las mañanas en la radio y este libro, decíamos recién, por ahí habría que incorporarlo en las cátedras de periodismo, ¿no? Para estudiantes, para contar otra parte de cómo se hacen las noticias, ¿no? Sí, para tener una idea de lo que ha ocurrido con el periodismo de este tiempo en cuanto al conflicto con la verdad, que se despertó fundamentalmente a partir de la ley de medios, porque siempre el periodismo pudo tener errores, equivocaciones y alguna vez periodistas que mentían dentro de un medio y el medio no los podía controlar. No siempre saben los editores y los dueños de los medios qué es lo que sucede. Pero ahora es al revés, se miente en nombre de los intereses del dueño del medio y de los editores que son los primeros cómplices, la primera línea de toda esta mentira que fundamentalmente, insisto, desde la ley de medios para aquí, hemos tenido que sobrellevar. Víctor Hugo, me quedo con esta del el lector cómplice. Que necesitamos buscar ese amparo como lectores cómplices y el mentime este que me gusta del título, digo, ¿cómo me lo explicás? Es un fenómeno que no tiene parangón en el mundo. Se miente mucho porque hay una aceptación de la mentira por quienes en la discusión política pretenden argumentar sin tener elementos políticos de verdadera confrontación o que les sirvan verdaderamente en la discusión política. Y entonces necesitan refugiarse en toda la cantidad de elementos acusatorios que se utilizan contra las personas que los medios de comunicación tienen enfrente, verbigracia el gobierno como primera medida, y aquellos que están enojados con el gobierno, crispados con la primera mandataria, por ejemplo, necesitan que estas mentiras de los diarios alimenten lo que ellos quieren decir, y por eso hay un mentime que me gusta. No se animarían los medios a mentir de la forma que lo hacen si hubiese otro control de parte del ciudadano. Antes las noticias venían chequeadas, ahora es el lector el que tiene que ser el que chequea el tipo de información. Ha cambiado eso, y es una obligación que tenemos, y al cabo de tantas mentiras ya probadas como tales, que la gente siga apostando a determinados medios de comunicación, me parece que es esa frase, mentime que me gusta, mentime que lo necesito. ¿Pensás, Víctor Hugo, que solamente es una cuestión como de, uno podría pensar de fe, ¿no? Porque es creer lo que te dicen por lo que te dicen. Yo creo que es fingir, porque no puede ser que lo crean. Nadie puede nadie puede creer de verdad que la presidenta mandó a matar a Nisman. Es ganas de creer que eso es así porque vos querés que sea muy perverso el gobierno, porque vos tenés necesidad de demostrar ese perfil que has construido durante todos estos años. Entonces muere el fiscal y el único razonamiento posible de los medios de comunicación y de sus lectores, que en realidad son sus electores, lo único que se les ocurre decir es, caramba,
La presidenta es denunciada y a los 4 días lo matan al fiscal. Están diciendo esto es porque la presidenta lo mandó a matar. Y a mí me parece que es un razonamiento violatorio de la inteligencia de las personas. Que por consiguiente, quienes han jugado a creer esto son los que dicen mentime que me gusta, mentime que lo necesito. Si vos lo pones en el diario, yo tengo más derecho a decir que esta es una verdad, aunque eso sé que es una mentira. Víctor Hugo, Bilardo en algunas de sus locuras nos decía en algún momento, dice, cuando ustedes pierdan un partido, salgan y digan, no jugamos bien, que es muy diferente a decir jugamos mal. O sea, en realidad, fonéticamente es diferente, pero es el contenido es inteligente. Es el mismo. Digo, cuánta información también a veces se baja de decir, no jugamos bien, pero en realidad te quieren instalar el jugamos mal. Sí, el título es lo decisivo. Hoy día tenemos un periodismo de títulos y de zócalos, de consignas breves que le llegan al público con absoluta rapidez. Vos vas a los textos y muchísimas veces, en los propios diarios que mienten, fundamentalmente Clarín y La Nación, vos te encontrás con que la desmentida está en el propio artículo. Han llegado a decir en tapa que en la Argentina hay 3 crímenes por hora, cuando la realidad era un crimen cada 3 horas, lo cual multiplicaba por 8 lo que ellos decían, en vez de 2.700, 2.800 crímenes por año, ahora que bajó muchísimo la cantidad de homicidios que se cometen en la Argentina con respecto a 1997, entonces vos consumís 28.000 crímenes por año, cuando en realidad son menos de 3.000, normalmente en el promedio que hemos tenido en estos años. O sea, ellos lo dijeron así en la tapa, pero adentro de la noticia decía la verdad. Pero ¿qué es lo que queda para la gente? Sí, la tapa. Y si no, el zócalo. Lo que es la frase que a la gente se le permite retener. Hoy decías vos en tu programa de radio algo así como que te gustaría hacer una especie de simposio de salud mental de cómo impactan los zócalos de TN en el público. Yo creo que es absolutamente necesario reflexionar al respecto. Enferman a la sociedad. Lo dije y no sé si en ese tramo pasé una especie de mujer monstruosa construida por estos medios, construida por Mañeto y por los Aguier, que son los que envenenan y enloquecen al país, a tal punto que a veces te da piedad la locura de la gente, en una discusión, en un comportamiento, en una mirada, en algo que te dicen. Yo me he convertido en una persona que soy tolerante porque sé que esa persona está loca, que no está en sus cabales, que está tomada y dominada por estos medios de comunicación. Hay un personaje que creo que lo tomaron de 678, mi equipo de producción, que es una mujer absolutamente monstruosa, diciendo las cosas más horribles, sin ninguna razón, en el marco del episodio Nisman. Entonces, esa es una persona enferma. ¿A cuántos se enferman cotidianamente? ¿Cuánto desencanto te producen? O le hace bien a una persona levantarse, tomar el diario y decir Máximo Kirchner tiene 50 millones de dólares en el extranjero, o Kicillof gana 400.000 pesos por mes, o Marta Argerich va a ganar 25 millones de pesos por venir a tocar 6 conciertos en el Centro Cultural Kirchner, y entonces todo el mundo le insulta hasta el extremo de que esta extraordinaria y maravillosa pianista no viene a actuar en el Centro Cultural Kirchner por los insultos. ¿Cuánto significa que sean capaces de construir una mentira en la que yo llegué a creer, la última de las que le creí? Armaron en el partido Vélez y Arsenal la mentira de que el productor de Fútbol para Todos era quien le había dicho al árbitro que no era penal. Yo, tomando nota de esto, que trascendía de distintas maneras, pero que había nacido en TN, a la noche fui tan crítico de ese productor de Fútbol para Todos que quisiera encontrarlo en los pasillos ahora, decirle te pido 1000 disculpas, porque fui muy injusto. Y yo no me lo puedo perdonar, porque antes me fijaban la agenda y me hacían creer en cosas a las que uno apostaba porque te parecía mentira que fueran capaces de mentir en eso. Pero ahora yo ya tengo aprendizaje, ya debería tomar las cosas de otra manera. Entonces, ¿sabés cómo construyeron la mentira de TN en ese penal? Hubo un Para penal. poner en contexto, para la gente, es un partido de Arsenal B en la cancha de Vélez, una jugada dudosa donde el árbitro cobra penal, en realidad cuando el jugador de Arsenal no la había tocado y era Pavón el que le había pegado con la mano. Entonces el árbitro corrige la decisión, por lo que le dice en línea. Está muy claro que la jugada fue a los 12 minutos, se produce una serie de discusiones interminables. A los 17 minutos, él toma la decisión de que no es penal y retornar al jugador que había expulsado, y TN concreta el siguiente episodio. Muestra al trabajador de Fútbol para Todos hablándole al árbitro y dice, ahí le está diciendo al árbitro que no fue penal. Pero cuando uno mira el relojito,
dice 19 minutos, casi 20. Ya se había tomado la decisión. Ya se había tomado la decisión. Claro. Alguien que es capaz de construir una maldad así ya no es mal periodismo. Estamos hablando de muy malas personas, de diabólicas personas, de gente que está consciente de cómo envenena a la gente. Entonces vos tomás el diario. Uno gana 400.000 pesos, que es mentira. El otro tiene 50 millones de dólares en el exterior. La presidenta pasó por Seychelles a ver cómo estaba el dinero que tiene en las bóvedas de Seychelles, para echarle un vistazo. Como una madre visita a su hijo en el colegio para ver cómo está, fue a visitar el dinero. La gente se va enloqueciendo. Claro. Por eso es que entiendo que la salud mental está afectada por este tipo de información que ellos hacen desde ese... No sé si vieron cómo es la mesa de trabajo blanco de ellos. Es un ataúd. Han enterrado la verdad ahí. ¿Perdiste la ilusión en el periodismo? No, al contrario. Creo como nunca en el periodismo, porque entiendo que los que se consiguen diferenciar de este comportamiento han encontrado una especie de premio en sí mismo frente al espejo. Porque ahora entendemos como nunca qué es hacer buen periodismo. Por lo menos no mentir, como primera medida. ¿Por qué equivocarte? Opinar equivocadamente, ser injusto, ser exagerado, perder la dimensión de las cosas. A todos nos ha ocurrido. Yo no voy a tirar una primera piedra contra nadie, pero sí me animo a tirarla en cuanto a la mentira, sobre todo la mentira intencionada. Víctor Hugo, ¿y cómo dentro de toda esta vorágine, digo, dos en una, a ver, primero, ¿cómo estamos expuestos hoy? Porque ante tanta bajada de información, tanto acceso, digo, porque la información hoy es Twitter, es las redes sociales a pleno, todo, o sea, es mucho más amplio el espectro. Digo, estamos más desprotegidos, es mejor, es más fácil que nos laven en la cabeza, digo, eso por un lado. Y lo otro, ¿cómo manejar? Porque, digo, dentro de todas estas cosas que se dicen también, instalan que, es decir, Víctor Hugo tiene este discurso porque seguro que le están bajando un dinero. Digo, tenés que salir a la calle con eso. Sí. Y no le podés explicar uno por uno. La eso calle tiene de todo, pero yo convivo bien con eso. No he cortado ninguna de mis actividades, que son múltiples y todas expuestas públicamente. Soy hombre de la cola de los teatros, de la cola de los cines, de esperar públicamente, de pararme en el borde de la vereda a esperar un taxi. Vivo en contacto con la gente y soy fácilmente reconocible. He tenido algunas personas que me han tratado soezmente y te digo, me envuelvo en la idea de la piedad que me provoca que alguien esté tan enfermo como para ser insultante con una persona a la que no le podría probar absolutamente nada, porque no nos olvidemos que esas personas solamente poniendo su inteligencia totalmente doblegada ante la mentira podrían creer que esto es posible. Yo soy una persona que he hecho una diferencia felizmente extraordinaria en mi actividad relatando tus penales. Me volví un hombre, te diría, de una condición económica muy superior a la que yo jamás hubiera soñado, relatando fútbol, con el gol de Diego y demás. Lo tengo demostrado, ando en mi valija, en mi maletín, tengo lo que desde el año 1996, que cuando estoy con el contador actual, he ganado. Es un poco obsceno señalarlo, pero es necesario también para decirles que no soy una persona que andaba con deudas, enloquecido en su vida, quedando mal, debiéndole el dinero a todos los que despedían de los medios de comunicación, etcétera, como para finalmente tomar cualquier cosa por el bajo precio de la necesidad. Estaba bien parado en la vida cuando ocurrió este tema, que para mí fue una bendición, porque yo vengo peleando contra esta mafia desde hace más de 20 años. Te diría que hablo de los multimedios. En mi libro, en el anterior, pongo algunos de los elementos desde 1987, cuando se empezaron a conformar los multimedios. En consecuencia, hay algo que te avala desde hace muchísimo tiempo. El que no lo sabe o el que no lo quiere saber, que se haga cargo de la maldad que pueda tirarle a una persona. Yo creo que algo ha ido mejorando, que la gente se da cuenta que hay mucha mentira, porque también es verdad que ha decrecido enormemente, no te digo a cero, el número de provocaciones que se pueden tener cuando uno está en contacto con la gente. Vivimos, digo, hombre de fútbol, la semana pasada hemos vivido, quizás no sé si fue un eslabón más o el eslabón final de una cadena de situaciones que se dio en el partido más importante que podemos tener en nuestro fútbol, y por eso también el de más repercusión. ¿Qué análisis te merece lo que vivimos la semana pasada? Y lo que seguimos viviendo en estos días, ¿no? Sí, una vez más intentaron mentir. Lo primero que instalan es la mentira. Quisieron que fuera la Policía Federal.
y construyeron esto. Clarín y TN divulgaron un video en el cual el arquero suplente de River le estaba diciendo a un policía, fuiste vos, y querían hacer creer que era, fuiste vos, quería decir, vos tiraste el gas pimienta. Y no, el fuiste vos tenía que ver con cualquier... Con un empujón. Con cualquier otra cosa. Usaban eso para que fuera la policía la que había tirado el gas pimienta. ¿Y por qué lo hacían? ¿Por qué miente Clarín? ¿Por qué miente TN? ¿Por qué miente Morales Solá hoy en todo lo que hace en su editorial? Porque querían políticamente defenderlo a Angelici, que es un hombre indefendible cada vez que abre la boca. Porque Angelici a ellos les resulta Macri. Y porque en consecuencia tenían que blindar, proteger todo eso. Mintieron inmediatamente que se les presentó la oportunidad. Entonces, ¿cómo te pones a condenar a un barra brava, un tonto, un torpe, un loco, totalmente enquistado en la vida de Boca, como que estaba en el partido de Venezuela, a donde no llegás vos, Boico? Si vas vos con una cámara, vos sabés que no podés entrar a donde estaba el barra brava de Boca, auspiciado por los dirigentes de Boca, que son los que lo llevaron, los que lo tenían en el hotel. De todas maneras tiene que haber sido así. Y ahí estaba él ubicado. Pues lo que quieren hacer es pasar la responsabilidad a otros dirigentes de Boca que hace años que no están, para tratar de aliviar la carga que tiene que sobrellevar Angelici en este tema. En consecuencia, a este tal Panadero yo lo voy a encontrar peor que a ese periodismo que es capaz de intentar fabricar una mentira por un posicionamiento político. No, lo peor sigue siendo el tipo de periodismo que hacemos. Por supuesto, los barras bravas son siempre rechazables, rechazantes. Sí, la violencia en su estado. La violencia en general, los directivos no siempre pueden. Yo hasta podría ser... O no quieren. No quieren, pero todo empieza por no poder, porque no puede ser que no quieran. Es verdad que a alguno le gusta rodearse. Para mí primero está el no poder y después el no querer. Este jugador. Vos sabés perfectamente hasta cuál es el límite de las posibilidades que tiene el jugador. El jugador, por ejemplo, es acusado de su convivencia o su simpatía con las barras bravas. No tienen otro camino. No hay manera de ser distinto, y si no lo pagas muy caro. Y los dirigentes también, entre el uso que hacen porque les conviene y la imposibilidad que tienen de echarlos, conviven con ellos. Depende después cómo lo podés hacer. Lo que no es bueno, que vos seas el presidente de Boca y digas primero, las barras bravas no existen. Y después digas, en el primer momento del episodio, lo único que se le ocurrió a Angelici fue decir... Que no eran. No son por lo menos está claro, dijo que no son los barra bravas. Hasta que le pareció un barra brava que hacía 3 meses era parte de la delegación, evidentemente, de Boca, en un partido que jugaban como visitantes. Víctor Hugo, ¿y la sanción? Porque acá quedó, o sea, más allá de todo lo terrible... Más me parece demasiado. Demasiado. Sí, porque las... ¿Cuál? ¿La deportiva? Toda la sanción para Boca. Toda la sanción en general. Me parece correcto. ¿Crees que se tendrían que haber jugado los 45? Ese es un límite. Tirarle con más códigos no tiene autoridad moral la Conmebol, con todos los antecedentes que se tienen de la Copa Libertadores de América, para que Boca parezca el primer reo de la historia del fútbol. Hoy hubo una conferencia de prensa del Vasco Arruabarrena, ya apuntó directamente a River, dijo que él se maneja con ciertos valores que se ve que River no tiene porque los partidos no se ganan en el escritorio. No es así, porque si no, no deberían escribirlo en los reglamentos. Por otra parte, el Vasco Arruabarrena debería ser consciente que en los 270 minutos que se jugaron, River fue superior a Boca, y él debería tomar nota de ese detalle y preguntarse por qué. Los 45 minutos que se jugaron en la Bombonera, entre otras cosas, fueron inútiles, acaso por alguna responsabilidad que puede tener el Vasco. Yo creo que negarle lo que deportivamente River consiguió no es bueno para Boca. Lo que es bueno para Boca es la actitud de la gente. La gente de Boca ha estado formidable. Nunca una hinchada asumió, 50.000 personas como en este caso, irse como se fueron, y nunca millones de personas asumieron que algún castigo tenía que tener Boca, y nunca quedó tan claro que perder el partido, cosa que no ocurría en el escritorio por los 45 minutos que faltaban jugar, está bien. Y a mí me parece que es una lección muy interesante que ha dado la hinchada de Boca al resto de las hinchadas que nunca asumen su responsabilidad. Víctor Hugo, hace algunos años escribiste un libro, Una voz en el desierto, que el año pasado... Un grito en el desierto, ahí está, un grito en el desierto. ¿Sigues pensando que tu grito está en el desierto o que te acompañan otras voces? No, si lo que no está bien de ese libro es pensar que nunca iba a ocurrir lo que yo soñaba que ocurriese, lo que pedía desde ese libro. Por eso era un grito en el desierto. Yo pedía, por ejemplo,
que los economistas no fueran los presidentes, que el presidente de un país fuera eso, el presidente que le dice al ministro de Economía qué es lo que quiere hacer, qué tipo de sociedad quiere, cuál es el sueño que tiene como presidente, y que le diga al ministro de Economía, vamos a poner el 6,5 para la educación, y el ministro le dice, no podemos, no nos alcanza. No, yo te estoy diciendo que tenés que poder, que lo tenés que hacer, no te estoy preguntando si puedo hacerlo, yo soy el presidente. Y esto que yo creía que no iba a ocurrir y que está escrito en el libro, ha sucedido. Y yo soñaba con presidentes que al representar al país no admitieran que viniera un señor del Fondo Monetario Internacional. Yo pongo en el libro, me acuerdo, W. Spencer, porque inventé el nombre, de un tipo del Fondo Monetario Internacional que venía y en el piso 20 de un hotel de retiro recibía a los dirigentes políticos del país, les hacía poner unas firmas y les marcaba qué era lo que tenía que hacer ese país. Este era un sueño que uno tenía y lo decía en un grito en el desierto. Y la verdad es que estos años, la película de estos años, con todo lo controversial que es un gobierno, con todas las veces que he estado a favor y en contra de muchas cosas que el gobierno ha hecho, inclusive hoy día, la verdad es que esa idea de que no iba a ocurrir nunca estaba equivocada. Pasó, nos ocurrió, y ahora por lo que tendremos que luchar es para que no suceda de nuevo la salvajada de los años 90. Aquello que le quitó a millones de personas el trabajo y la ilusión, aquello que determinó que los adolescentes estuvieran de brazos cruzados, mirando a sus padres impotentes sin poder conseguir trabajo, y ellos mismos sin ningún tipo de futuro para ellos. Es bueno que hoy día podamos reflexionar y comparar con aquel tiempo, que me parece, si vuelve, que es lo que vuelve de la mano del neoliberalismo siempre, nos hace mucho daño. Muy bien. Muchas Víctor Hugo, gracias, muchísimas gracias A por ustedes. habernos. A esto nos queda el reclamo, un minuto. Le voy a decir que me diga sí o no nada más. No agrandemos este tema. Me pone la piel de gallina todavía el relato de atajó al Vasco, Vasco viejo y peludo. Pero en la previa con Tití Fernández prometió que si atajaba me mandaba una caja de champán. Hasta junio estoy acá, como usted quiera. Cumpliré. Cumpliré, muy bien. De verdad cumpliré. Muy bien. Acá y lo vas a mostrar, finalmente cumplió. Por favor, gracias, de verdad. No, a ustedes, muchas gracias. gracias.